aquí continuamos con la resolución de la guía. El ejercicio 2 dice, suponga que el mercado de un bien presenta funciones de oferta y demanda que responden a las siguientes funciones. ¿Ya? La función ya de oferta dice que es 10p menos 60. La función de demanda dice que son 12.000 menos 50p. Se pide, primero, calcular el precio y la cantidad de equilibrio, ¿ya? O sea, el punto de equilibrio. Calcular y graficar el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. Recuerden que toda la materia de excedente de consumidores y productores está. Hay que revisarla, ¿ya? Si es que no estuvieron en clase. Suponga que se pone un impuesto a las empresas, por lo que la nueva función de oferta sería Q, ¿ya? Prima, pero no es la derivada, sino que es otra, ¿ya? Para diferenciar de la primera función de demanda, de oferta, perdón. ¿Ya? Esta es otra, nomás, es una diferente, no es que esté derivada, sino que es una diferente de oferta. Dice que ahora va a ser 10p menos 120, entre la 60 y la 120. Calcula el nuevo precio de equilibrio e interpreta. ¿Ya? Entonces, manos a la obra. Ya, entonces nos pedía primero calcular el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, veamos este punto de equilibrio que nos están pidiendo. Entonces vamos a resolver la letra A. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el punto de equilibrio? Fácil. Igualamos las dos funciones. Y este ejercicio es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque ambas funciones son lineales, ¿cierto? Si lo vemos acá, esta es una función lineal, ¿cierto? Q, ¿de qué depende de P? Y P está elevado a 1, ¿cierto? Está dividido por 1, no tiene otra variable, lo mismo acá. Son funciones lineales, ¿ya? No volvamos. Entonces, igualamos estas dos funciones lineales. Y despejamos, ¿cierto? Aquí nos van a quedar, pasamos el 50 al otro lado, nos queda 60p. Y pasamos el 60 al otro lado sumando y nos van a quedar 12.060. Ya dividiendo, ¿cierto? 12.060 en 60 nos queda 201. Entonces el precio es 201. Nos quedamos la cantidad, que es la otra parte de nuestro punto de equilibrio. ¿Ya? Voy a hacerlo acá al ladito. Entonces, por ejemplo, si tomo una de las funciones, voy a reemplazar Q, o sea, voy a repasar P para encontrar Q, nos va a quedar 10 por el P que encontramos, que sería 201 menos 60. Entonces Q nos va a quedar en 1960. ¿Ya? Entonces nuestro punto de equilibrio, bueno, ¿qué tenemos acá? Que el precio, ¿cierto? Del equilibrio es 201 y la cantidad es 1960. ¿Ah? Como resumen, podemos escribir que nuestro punto de equilibrio es 1960, la cantidad, coma, el precio. ¿Ya? Ahí tenemos respondida el ítem A. El ítem B nos decía calcular y representar gráficamente el excedente, ¿ya? De los consumidores y de los productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este ejercicio, como les digo, lo voy a hacer de una manera diferente. Porque en clases, cuando estuvimos trabajando el excedente del consumidor y el excedente del productor, ocupamos integrales, ¿cierto? Porque eran áreas bajo curvas. Pero ahora como tenemos rectas, podemos graficar las rectas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a graficar estas rectas. ¿Ya? Como trabajamos en el primer cuadrante, voy a dibujar solo el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos es la cantidad y aquí vamos a tener el precio, ¿cierto? Porque el precio va a depender de la cantidad. Bien, entonces, no, hablamos de la oferta, ¿ya? Teníamos que Q, ¿cierto? Era 10
menos 60, ¿cierto? Si no me equivoco, la oferta era 10 menos 60. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cierto? Que si hago que la Q vale 0, nos queda 10 menos 60. Ah, pero era 10p. 10. Entonces, esto que dice, si paso el 60 al otro lado, me queda que 60 va a ser igual a 10p. Por lo tanto, p vale 6. ¿Cierto? Y ya teníamos el otro punto P, ¿cierto? Que era 201. Así que volvemos a nuestra gráfica y tenemos aquí entonces, voy a hacer de color azul la oferta en nuestra gráfica. Podríamos decir que aquí está el 6, ¿cierto? Ahí está el 6 y el 201 está acá. Obviamente puede que no sea así ya, pero vamos a hacer eso. Entonces, ¿cuánto vale 201? Vale 201 cuando tenemos 1960 ¿cierto? Cantidades. Entonces, aquí tengo el otro punto. Y acá había una herramienta para hacer líneas. Que me voy a colocar. Entonces, ahí tengo, no, en azul. Ahí tenemos entonces nuestra función de oferta. Ya. Vamos a hacer lo mismo ahora con la función de demanda. ¿Ya? Veamos. Nuestra función de demanda nos decía que era 12.000 menos 50p. Entonces, si es 0, una cantidad, nos va a quedar que 0 es igual a 12.000 menos 50p. Esto implica que si paso 50p al otro lado, nos va a quedar 50p igual a 12.000. Por lo tanto, tenemos que dividir 12.000 dividido 50 y eso nos da 240. Entonces ya tengo otro punto. Entonces este punto es común para ambos. Este punto es común para ambos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a trazar que cuando es 0, ya, cuando es 0 esto es 240. Ya, vamos a poner el 240 por acá. O sea, ahí. Aquí está. ¿Ya? Entonces vamos a unir con rojo la de demanda. Vamos a hacer la línea. Entonces nos queda ahí. Nos queda ahí. Y esta sería la de... Entonces ahí nos queda el punto de equilibrio y las dos rectas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ustedes de ahí lo pueden escribir. Bueno, acá arriba, ¿qué tengo? Acá arriba tengo, en este triángulo de acá arriba, el excedente del consumidor. Y en este triángulo de acá abajo, ¿qué tenemos? El excedente del productor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué interpretación podemos dar? Por ejemplo, que hay una empresa que está dispuesta a vender bajo el precio de equilibrio, que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Y que sería, ¿cierto? El punto de equilibrio, ¿cierto? Bajo eso es lo que la empresa está dispuesta a vender, ¿cierto? Y acá arriba, ¿cierto? Es lo que está dispuesto a pagar, ¿cierto? Eh, y lo que en realidad paga y la realidad de lo que paga. Bien. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Nuestras gráficas, nuestros áreas, si quieres,
Lo podemos marcar. Voy a marcar con color eh, como destacar, ¿no? Este sector de acá, ¿cierto? Sería nuestro excedente del consumidor. Lo voy a escribir. Excedente del consumidor. ¿Ya? Y voy a buscar otro color para destacar. Un moradito aquí. Ya, este de acá. El triángulo de acá abajo, ¿cierto? Va a ser nuestro, este de ahí va a ser nuestro excedente del producto. ¿Ya? Este sería el excedente del producto. ¿Ya? Y como, bueno, ya vimos en clase, ¿cierto? Para esto hay una integral y para esto hay otra integral, pero lo vamos a hacer utilizando otras formas, ¿ya? Que al ser las dos funciones lineales, tenemos solo triángulos, ¿ya? Entonces, solamente para hacer otra manera. De tarea ustedes lo pueden hacer utilizando integrales y tenemos que llegar exactamente a los mismos valores, ¿ya? Entonces, ya. El excedente del consumidor es este triángulo de acá arriba, ¿cierto? Que les decía. Bueno, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? El área del triángulo es base por altura dividido 2. Así que, ¿cuál es la base de este triángulo? La base es 196. ¿Y cuál es la altura? 240 menos 201. ¿Sí? O sea, 39. Todo eso dividido 2. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula de excedente del consumidor y nos va a quedar la base 1960, ¿cierto? Nos había dado 1960 por 39, ¿cierto? Que es la altura, ¿cierto? 240 menos 201 dividido en 2. Con la calculadora dividimos y multiplicamos y nos queda esto en 38.025 y estábamos trabajando en dólares, si no me equivoco. ¿Ya? En dólares. ¿Ya? Ahora veamos cómo sería el excedente del productor. El excedente del productor es este triángulo que está acá abajo, ¿cierto? También otro triángulo. O también lo podemos ver como un cuadrado y después lo dividimos en dos, que es la diagonal, casi la diagonal del cuadrado, ¿ya? Pero mejor ocupemos este triangulito de acá. Este triangulito sería la base sigue siendo 1960, ¿cierto? Y la altura sería 201 menos 6, o sea, 195. Todo eso dividido en 2. Y que vamos con el excedente del producto. Estoy esperando un poco porque hay algo un poco lento la relación de la tablet con el computador. Ya. Entonces ahora dijimos que iba a ser 1960, perdón, por 195 dividido 2. Entonces el excedente del productor va a ser, multiplicando y dividiendo por 2, 190.125 y estábamos trabajando en dólares.
Y ahí tenemos entonces nuestras respuestas para la pregunta para el ítem número 2. ¿Ya? Ahora, como les digo, esto lo pueden calcular también utilizando las integrales, ¿ya? Y van a llegar a los mismos resultados. Ya, vamos con la última parte que nos decía, nos hablaba de un nuevo impuesto, ¿cierto? De un impuesto, que era el ítem C. Nos decía que había un impuesto, ¿cierto? Por lo que la función de oferta se cambiaba a Q'. Recuerden que esa Q' no es, no es la derivada, sino que es otra función simplemente. Entonces nos decía que esta era 10p igual a, no hay que ver el igual, era 10p menos 120. ¿Ya? Y nos pedía calcular el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces ahora tenemos esa función de oferta y nuestra función de demanda se mantenía, ¿cierto? 12.000 menos 50. Entonces, igualamos para encontrar el equilibrio 10p menos 120 igual 12.000 menos 50p. Entonces, estoy esperando un momentito porque, eh, como les decía recién, la tablet con el computador, la tablet está un poquito más lenta, parece, para enviar la información. Así que ahí estoy, ya. Ahí estamos. Entonces, 10p, ¿cierto? Menos 120, la de oferta, y 12.000 menos 50p, la de demanda. Ya las igualamos. Bueno, pasamos al otro lado 50p y nos queda 60p igual. Y pasamos el 120 restando. Y nos va a quedar, o sea, sumando, perdón, y nos queda 12.120. Dividimos y esto se transforma en un 202. 202 ¿qué? Dólares, ¿cierto? Dólares. Entonces ahora el nuevo precio va a ser 202. Entonces, es que al equilibrio ahora, el equilibrio nos va a quedar que, ya como se aumentó ese impuesto, ¿cierto? Nos va a quedar pegadito. Ya, que el equilibrio va a estar, ¿cierto? El equilibrio ahí. El precio entonces va a ser 202. Y tenemos que encontrar la cantidad. ¿Ya? Para encontrar la cantidad, tomamos, por ejemplo, la función de acá y reemplazamos. Entonces nos va a quedar que Q es igual a 12.000, perdón, menos 50 por 202, lo que nos da 1.900. ¿Ya? Entonces aquí nos queda 1.900. Se va copiando. Ya. Entonces el punto de equilibrio nos va a quedar aquí 1.900, la cantidad, ¿cierto? De 1.200 y al precio de $202.
Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, pueden hacer la gráfica y compararla con la anterior, ¿cierto? Con la sin el impuesto, ¿ya? ¿Y qué se va a ver entonces? Que tenemos menos cantidad, porque teníamos 1960, ¿cierto? Y a un precio de 201. Entonces, al agregar este impuesto, ¿qué está ocurriendo? Que el precio de equilibrio cambia, ¿cierto? Para una cantidad menor, ¿cierto? 60 artículos menos, para una cantidad menor, ¿cierto? El precio aumentó en $1. Esa es la interpretación, ¿ya? Ustedes la escriben, porque aquí mi tablet está trabajando y trabajando, ¿ya? Bueno, ahí terminamos el ejercicio.